Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte de la relación que existe entre las conductas o las acciones que llevamos a cabo y los trastornos de ansiedad. Porque esas conductas, incluido el lenguaje, son un componente fundamental de todo el ciclo de la ansiedad o del estrés. Al final del vídeo también te daré algunos ejemplos o recomendaciones generales para ir gestionando mejor las conductas en relación a la ansiedad. ¿Vale? Pero serán otros vídeos donde ya podré entrar en mayores detalles sobre algunos aspectos. Todos conocemos muy bien que nuestras conductas y las consecuencias que se derivan de ellas influyen en nosotros, ¿no? Pues a través de los pensamientos, de las emociones y de las sensaciones corporales eh, que tenemos, ¿no? Y que, bueno, pues esas acciones que llevamos a cabo o que omitimos y las interpretaciones que hacemos sobre los resultados que obtenemos, de alguna manera van influyendo en nuestra autoestima personal, en nuestro autoconcepto. También es algo que está muy demostrado que en la ansiedad pueden existir ciertos condicionamientos, hábitos y mecanismos de tipo automático que mantienen la ansiedad o que incluso pueden incrementarla. También es posible que detrás de esa ansiedad existan algunos déficits de habilidades. Pues por ejemplo, en las habilidades sociales, en la comunicación que tenemos, nuestra interacción con otras personas, ¿no? Y que eso puede tener su origen en cómo fuimos educados, en las experiencias que sufrimos, en las conductas que vimos en otras personas, es decir, en nuestra historia personal. También, como no, todos podemos intuir que nuestra ansiedad puede tener que ver con nuestros hábitos diarios, ¿no? Por ejemplo, con el ejercicio físico que realizamos, con nuestra alimentación, con el tiempo que tenemos para el descanso, etc. Y también que la gestión del tiempo puede ser un factor importante en nuestra experiencia de ansiedad. Bien, todas las personas utilizamos ciertos estilos de afrontamiento para manejarnos con la situación. Y esto es algo que también ocurre en las situaciones que nos producen ansiedad o estrés. Entonces, cuando las personas no queremos de alguna manera exponernos a las consecuencias de esa situación, pues podemos utilizar algunos estilos de afrontamiento, como son la negación de la situación, la evitación, la huida o el acomodarnos o tolerar esa situación. Cuando, sin embargo, queremos exponernos a la situación, a las consecuencias de ella, pues entonces podemos elegir entre, por ejemplo, el competir, el luchar, el acordar, colaborar con otras personas para encarar, digamos, o afrontar esas situaciones, o bien incluso podemos llegar a elegir el aceptar conscientemente esa situación, porque en este momento no podamos cambiarla, ¿no? Por alguna razón. Bien, en realidad no hay ningún estilo de afrontamiento que sea válido para todas las situaciones, ¿no? Sino que el estilo adecuado dependerá de la situación que se trate. El problema surge cuando utilizamos con frecuencia, mucho, algunos estilos de afrontamiento para esas situaciones, ¿no? Por ejemplo, ante un peligro real, pues puede ser muy adecuado el huir, ¿no? El evitar la situación. Pero eso no sería lo mejor cuando, se trata de un peligro pretérito, fantaseado, o bien cuando, existe algún tipo de condicionamiento, de aprendizaje que se ha producido y que lleva a que afrontemos la situación de una manera que no
tiene sentido en función de la situación actual, ¿no? Bien, de forma general podemos decir que el negar, el evitar, huir, el acomodarse, tolerar ciertas situaciones o competir y luchar como estilo de afrontamiento habitual, pues no serían estilos adecuados para ir reduciendo la ansiedad. Por el contrario, el exponernos a las situaciones de ansiedad y colaborar, acordar con ciertas personas o incluso, si es necesario, llegar a aceptar conscientemente esa situación, suelen ser estilos adecuados en muchas situaciones. Esto no quiere decir que evidentemente haya situaciones en donde tengamos que optar, ¿vale? Por la evitación o la huida, ¿no? Porque podría ser lo más conveniente. Por lo tanto, es importante, como digo, el dejar de evitar o luchar como una forma de respuesta habitual ante las situaciones de ansiedad. Incluso aunque al principio esas situaciones se puedan vivir de una manera inquietante, desagradable. También es crucial el aprender a distinguir entre lo que es aceptar conscientemente y acomodarse, tolerar una situación, ¿no? Cuando aceptamos algo, lo tomamos como tal, pero podemos optar por cambiarlo. Sin embargo, cuando toleramos, el cambio no es posible. A veces, además, esa tolerancia pues, es simplemente un conflicto diferido en el tiempo, ¿no? A veces incluso pues, la tolerancia puede acabar en tragedia, ¿no? Por eso es muy importante que aprendamos a distinguir entre lo que sería aceptar de lo que sería tolerar. ¿Vale? En este sentido, también es importante que sepamos que la investigación ha detectado algunos patrones de conducta que serían contraproducentes para manejar la ansiedad. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, la competitividad, la impulsividad, la impaciencia, la agresividad. También por el lado contrario tendríamos la pasividad, la falta de asertividad, el tratar en exceso de bueno, agradar a los demás y también esas personas que contienen mucho las emociones, ¿vale? Y que pues suelen tener un afecto de tipo negativo, ¿no? Por la contención de esas emociones y que son personas pues normalmente bastante inhibidas socialmente. Es importante también que tengamos en cuenta el impacto que tiene la comunicación humana, ¿no? Porque esta de alguna manera pues puede influir, como digo, en todo el ciclo de la ansiedad. Al final el lenguaje es una forma de conducta, ¿no? Y muchos de los problemas que tenemos interpersonales pues se dan por ciertas deficiencias en la comunicación y por patrones de lenguaje muy repetitivos. En la comunicación pues pueden darse algunos déficits como la falta de escucha o la falta de capacidad de hacer buenas preguntas y eso lleva a que las situaciones no se entiendan bien, ¿no? Y se produzcan problemas, ¿no? También hay algunas personas que pueden ser muy poco transparentes, confusas a la hora de comunicarse o que pueden caracterizarse también por tener una comunicación de tipo muy pasiva o muy agresiva, es decir, poco asertiva. Muchas veces detrás de esas palabras pues lo que hay son juicios, creencias muy arraigadas, ¿no? Y como digo, pues pueden tener su origen también en déficits que hayamos podido tener o en traumas del pasado. Al final el lenguaje tiene una incidencia muy directa en nuestros pensamientos y emociones, ¿no? Por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de gestionar la ansiedad. Bien, ¿cómo podemos gestionar mejor nuestras conductas en relación con la ansiedad? Pues, en primer lugar, sería muy importante tomar conciencia de cuáles son nuestras acciones, nuestros comportamientos más habituales, ¿no? Y para eso podemos utilizar el mindfulness,
¿no? Mindfulness aplicado a la observación de nuestro comportamiento, nuestras conductas, ¿no? Lo que nos puede llevar a que vayamos aprendiendo a gestionarlo mejor. Las técnicas de exposición son muy importantes en los trastornos de ansiedad, ¿vale? El que la persona logre exponerse a las situaciones de ansiedad, pues porque eso le va a ir permitiendo el ir superando el problema. Esto es importante que lo haga con el acompañamiento de un psicólogo que puede ir programando esa exposición de una manera adecuada. También es importante la prevención de respuesta, es decir, de la realización de ciertas conductas que lo que hacen es mantener más la ansiedad. Se trata de conductas de comprobación, de búsqueda de seguridad, incluso rituales. Por ejemplo, en los trastornos de tipo obsesivo, pues son habituales los rituales, ¿no? Y es importante el ir reduciendo esos rituales, ir cambiándolos por otro tipo de conductas que sean más adaptativas, ¿no? Para la persona. Los ejercicios de tipo conductual, el role-playing, pueden ser muy interesantes de realizar, ¿no? Sobre todo pues, para el prepararse ante ciertas situaciones que una persona puede tener que afrontar, ¿no? Por ejemplo, imaginaros pues, que una persona tiene que dar una charla en público, ¿no? Bueno, pues el hacer cierto entrenamiento de esa charla, hacer un role-playing, le puede ayudar para manejar mejor esa situación, ¿no? También, como he dicho anteriormente, el entrenamiento en habilidades sociales, el mejorar nuestra manera de comunicarnos, es muy importante pues, para evitar los conflictos con otras personas y también el poder ir logrando pues, lograr ciertos objetivos, ¿no? que podamos tener, ¿no? Por último, las técnicas de gestión del tiempo son importantes, ¿no? Lo que tiene que ver sobre todo pues, con los objetivos mindful, ¿vale? Y con la gestión de las prioridades. También, como he dicho anteriormente, el cultivo de hábitos saludables sería fundamental, ¿no? Esto está muy relacionado con las acciones que podemos llevar a cabo las personas. Bien, pues esto es un poco lo que hoy os quería comentar en relación a lo que son las conductas y el lenguaje con los trastornos de ansiedad. Espero que haya sido útil y iremos en otros vídeos, como digo, profundizando en algunos de estos aspectos. Gracias, como siempre, por vuestra escucha, por vuestra atención de todo esto que os voy contando en relación a la ansiedad. Espero no haberme alargado demasiado y bueno, pues os deseo que tengáis un buen día.